Y de esto abunda mucho también en nuestro medio, lamentablemente. Nos ponemos delante de la palabra del Señor, pero nos presentamos delante de la palabra del Señor con una motivación diferente y de una manera en la que no estamos esperando del Señor, sino que más bien estamos esperando que la palabra del Señor hable a lo que yo quiero que hable a mi vida. Y esto es manipular, y esto es distorsionar, y esto es hacer la Biblia a mi manera de pensar. Y esto no es así, es todo lo contrario. Yo me humillo para conocer la voluntad de Dios. Yo reconozco que yo amo otras cosas más que a Dios, y yo deseo amar más a Dios que mi pecado. Y yo voy con este deseo humilde delante de la presencia del Señor para decirle: Señor, quiero amarte más y más. Y no quiero amar tanto este pecado que me separa de ti, que estoy dispuesto a hacer cosas por causa de este pecado que amo y no hacerlo para la gloria de tu nombre. Este pecado está pudiendo más en mí que seguirte a ti. Este pecado lo estoy amando más que a ti, porque estoy peleando cuando no debería de pelear por causa del pecado. Debería ser consciente, veraz en mí mismo, en mi interior, para estar rechazando este pecado y pidiéndole ayuda al Señor para que el Señor me ayude, porque este pecado veo que vence mi vida. Y está pudiendo más que lo que yo desearía hacer, que sería seguir a Cristo. Hermano, esto es reconocer nuestras faltas, esto es reconocer que fallamos, esto es reconocer que quiero ponerme con la actitud correcta delante de la palabra del Señor para que el Señor esté reinando en mi vida. Y no sea yo, y no sea una marioneta en las manos de Satanás, porque me deje llevar más por mis sentimientos y por mis emociones que por lo que me dice la palabra del Señor. Hermano, una pregunta que yo quiero lanzar aquí, para que se puedan responder cada uno de vosotros en vuestro corazón. Primera pregunta: ¿eres consciente que cuando lees estás escuchando la voz de Dios? Esta es la primera pregunta. ¿Eres consciente que cuando tú lees este libro es palabra de Dios? ¿Tú estás escuchando la voz de Dios? La otra pregunta es: ¿eres consciente que tu felicidad depende de lo que tú conozcas o no de Dios? ¿Tú eres consciente, hermano y hermana, que me estás escuchando, que tu felicidad depende del conocimiento que tú tengas de Dios? Que así que tú conozcas más a Dios, más feliz será, porque es lo que está diciendo aquí en el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Y otra pregunta: ¿sabías que ponerte delante de la palabra es para que su presencia, la presencia de Dios, te cambie y puedas experimentar más y más del gozo del Señor en tu vida? ¿Sabes que ponerte delante de la palabra del Señor es para tú ser cambiado? Hermano, y a veces vemos cristianos que se dicen ser cristianos y parece como si no hubieran cambiado en el tiempo. Parece que no se ha movido nada de lo que fue. Hermano, la palabra del Señor cambia la vida del pecador.
La palabra del Señor cambia, transforma la vida de aquel que viene a Cristo. La gracia del Señor va y llega al pecador. Y hermano, nosotros tenemos que ser conscientes que el pecador, cuando le invade esa gracia no lo deja igual. Esa gracia lo transforma, lo cambia. Esa gracia va tal cual se encuentra el pecador, pero no lo deja igual como se la encontró, sino que la gracia del Señor tiene el poder y la finalidad de cambiarlo y ser una nueva persona para la gloria del Señor. Y el tercer punto que vimos en pantalla, es creer lo que la palabra del Señor nos dice, para no creernos cualquier cosa que nos digan que no está conforme y de acuerdo a la palabra del Señor. Creer la palabra del Señor nos lleva a ser entendidos, conocedores, para que nosotros no seamos engañados en este tiempo, para que nosotros no seamos manipulados por mentiras que muchos dicen en este tiempo, y para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que el Señor quiere cambiar en cada uno de nosotros, seguirnos trabajando, seguirnos transformándonos, seguirnos modificando de la manera que nosotros somos y nos presentamos delante de Él. En otras palabras, veía esta cita de Martin Lloyd-Jones y él decía así: un evangelio que no confronta el pecado no es el evangelio de Jesucristo. Un evangelio que no confronta el pecado no es el evangelio de Jesucristo. Hermano, el evangelio no está para decirte qué grande eres, o qué bueno eres, o qué especial eres. No, el Evangelio nos dice todo lo contrario. El Evangelio nos enseña la suciedad de nuestro corazón, las miserias de nuestro corazón, y nos hace ver lo lejos que estamos de la santidad de Dios para que nosotros deseemos y anhelemos acercarnos más y más a la presencia del Señor. El Evangelio lo que te enseña es la necesidad que tú tienes de seguir conectado a Cristo. Y de no seguir de la misma manera que te encuentras cuando te pones delante de la palabra del Señor. Leer la palabra del Señor siempre aporta a nosotros un desafío de querer acercarnos más y más de lo que estamos del Señor. Así que, como decía también una cita que vi, dice así esta cita: evite un evangelio de azúcar. Evite un evangelio de azúcar. Busque el evangelio que rasga, que le hace brotar lágrimas, que le da cortes y heridas a su conciencia. El evangelio que mata su yo. Porque ese es el evangelio que da vida de nuevo. ¿Y cuántos hay al día de hoy que están buscando un evangelio de azúcar? Un evangelio que desean escuchar solamente cosas agradables, que le suban su autoestima, su confianza para sentirse bien consigo mismo, para enfrentar el día a día, que es difícil. Y se creen que para nosotros no es difícil. Claro que es difícil para nosotros, pero nosotros partimos de la primicia de que Cristo está con nosotros, que Cristo nos enseña la verdad. Y para nosotros esta verdad es un desafío para buscarla con la ayuda y la gracia del Señor. Aunque me duela, pero prefiero que me duela, porque cuando me duele, sé realmente en dónde estoy fallando y lo que tengo que cambiar en mi vida. Y gloria al Señor de que sentimos dolor cuando somos confrontados por la presencia del Señor, porque ahí nos damos cuenta de lo que está mal y tenemos que cambiar para la gloria de su nombre. Hermano, tenemos que analizar la palabra del Señor como hacían los de Berea. En el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 10 y 13,
Dice la palabra del Señor: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea estaban comprobando y analizaban todo a la luz de lo que decía la palabra del Señor. Hermano, esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos llega un mensaje o una noticia o alguien que está hablando y dice ser que habla de parte de Dios. Nosotros tenemos que ir a la palabra. Y nosotros sabemos que un texto fuera de su contexto es un pretexto para yo decirle a la palabra y decir lo que yo quiero. Y de esta manera uno no está siguiendo a Cristo, sino que está siguiendo a hombres y doctrinas de hombres. Y ya dejamos de seguir la sana doctrina para seguir falsas doctrinas. Así que nosotros tenemos que hacer como los de Berea, analizar los mensajes a la luz de la palabra. Hermanos, y por último, entendiendo lo que hemos hablado en estos principios, tenemos que estar leyendo la palabra del Señor para estar preparándonos para el día del Señor. Como dice en Mateos capítulo 24, versículo 42, velad, pues no sabéis, velad, pues me he equivocado con el por ahí. Pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, pues, porque no sabéis, es lo que me faltaba, el qué. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y este texto también, Mateos 24, 44. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Hermanos, nos tenemos que preparar, tenemos que estar unidos a la palabra del Señor, porque esta nos ayuda al tiempo en el que cuando venga el Señor nosotros debemos de estar aquí diciendo: heme aquí, heme aquí. Aquí estoy preparado para este encuentro con el Señor. Amén. Pues vamos a ponernos en pie, vamos a terminar orando al Señor.